Mis amados hermanos, los saludamos a todos en el nombre del Señor. En nuestro tema pasado tuvimos la linda oportunidad de revisar este tema que lo titulamos de esta manera, expulsados del templo, pero siendo la iglesia de Dios. Y vimos a través del escrito está básico mm, algunos puntos importantes. Antes de iniciar a estudiar, vamos a arrodillarnos. Vamos a pedir la dirección de Dios, agradecerle y vamos a pedir que el Espíritu Santo sea con nosotros. Hermano José Hammer, hermano José Hammer, buenas tardes. Tenga la amabilidad de hacer la oración si es tan amable. Si en el sitio donde se encuentra se puede arrodillar, confírmenos. Y si no, oramos desde acá. Bueno, parece que mi hermano, hay problemas de señal en este día. Vamos a orar. Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga grandemente en esta tarde. Amén, hermano, adelante. Vamos, no sé si me están escuchando bien, es que acá la señal no es muy buena. Hermano Hammer, está entrecortado, está entrecortado. Entonces vamos a orar desde acá para que la oración sea audible y se pueda entender. Vamos a orar. Muchas gracias, hermano. Bendito Dios, te alabamos, Padre mío. A esta hora te damos gracias porque la vida nos es postergada hasta el día de hoy, porque tú has extendido el tiempo de gracia para nosotros y porque nos permites agradecerte por el Señor Jesucristo, su justicia, nos permites honrarte y alabarte. Gracias, Dios mío, porque tú estás buscando verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Aquí hay un grupo de hijos tuyos, Señor, que están saliendo de Babilonia. Estos verdaderos hijos tuyos, a quien has venido buscando desde hace mucho tiempo, a quien has venido llamando y con quienes el Espíritu Santo ha venido contendiendo. Ahora, Señor, los tienes aquí y te ruego, Señor, que por favor los bendigas, que a esta hora tú puedas con todo el poder, Señor, que el Espíritu Santo nos dé la sencillez, pero también la profundidad para poder explicar tu palabra, instruir y ser instruidos, y poder, Señor, afianzar en la verdad fundamental del verdadero adventismo a estos lindos hijos tuyos, Señor, que por más humildes que sean o encumbrados, tú los amas y tú, Señor, por el amor que nos tienes, nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Aquí están tus hijos, Señor. Aquí están mis hermanos, Padre mío, donde quiera que estén, acá en el departamento de Bolívar, acá en Perú, acá, donde quiera que estén los hermanos congregados, dispuestos a aprender y a desaprender, al igual que yo. Señor, te ruego que nos bendigas, los bendigas y que tú dirijas este proceso que hemos iniciado de preparación de hermanos en la verdadera fe adventista para que puedan ser bautizados en la verdadera fe, en la justicia de Cristo y rebautizados en la verdadera doctrina. Oh Señor mío, te pido tu acompañamiento, tu bendición para ellos y por favor ayúdanos, Señor, en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hermano José Hammer, esperamos que la señal mejore. Quizás ya lo podamos escuchar bien en las horas de la tarde, más enseguida. Bueno, estoy saludando a los hermanos que están acá, a mi hermano Miguel y a la hermana Lina de Portugal. Estoy saludando a mi hermanita Marjoris y si hay alguien que se encuentra con usted, a la hermana Laura, a la hermana Unice
quizás está su esposo al lado, y a la familia de mi hermano Jesús Miñope en Perú. Amén, hermano, Eh, amén. amén, hermanos. Dios los bendiga. Qué gusto. Eh, Hoy vamos a continuar, hermano Jesús. Quizás este PDF de este material también se lo voy a enviar para que usted lo revise allá en la primera parte que enseñamos, o mejor, recordamos y compartimos lo que es el verdadero concepto de iglesia, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al espíritu de profecía. Solamente por recordar esa primera parte, ¿sí? Amén, hermano, Dijimos, muchas ¿cierto? gracias. Con mucho gusto, mi hermano. Mire, dijimos que en ese entonces el Señor Jesucristo había advertido claramente que nos iban a expulsar de las sinagogas, nos iban a expulsar de las iglesias, nos iban a perseguir, ¿cierto? Que lo iban a hacer en el nombre de Dios inclusive, pero que lo iban a hacer porque no conocen al verdadero Dios, ¿cierto? Bueno, muchos de ellos quizás cegados su entendimiento, pero quizás la misericordia también los alcance un día a ellos, también para que ellos también puedan salir de Babilonia. Debemos orar por ellos, ¿cierto? Bueno, dijimos, hermanos, que al responder el concepto de iglesia, que desde el principio las almas fieles, ¿cierto? Las almas fieles han sido, han constituido la iglesia de Dios en la tierra, ¿sí? Siempre ha tenido Dios su iglesia y la iglesia de las almas fieles en esta tierra la ha unido con la iglesia del cielo y así somos una sola iglesia, pero no en ecumenismo, no unidos a Roma ni al Estado. Somos una sola iglesia con la iglesia del cielo para la gloria de Dios. Esto solamente lo estamos recordando. Y dice que Dios tiene hijo en muchas partes, en otras iglesias también. Que la iglesia de Dios existe desde el Edén, ¿cierto? Y por donde quiera iba Enoch y encontraba uno o dos que estuvieran dispuestos a escuchar el mensaje que tenía para ellos. Jesús se unió con ellos en su adoración a Dios. Bueno, entonces, hermanos, esta frase final dice, el Señor nunca ha dejado a sus pocos fieles sin su presencia, ni al mundo sin un testigo, para la gloria de Dios. Dios siempre ha tenido su iglesia. Repasamos, las almas fieles desde el principio han constituido la iglesia en la tierra. Bueno, es el carácter, no es tener el nombre en una feligresía de una iglesia, ¿cierto? Lo que nos hace verdaderamente cristianos. No es el nombre, sino el carácter, ¿cierto? El carácter es muy importante. Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Aunque Cristo dice, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la iglesia. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Hermanos, si hay dos o tres congregados en el nombre de Dios y son fieles, ahí está Jesús en medio de nosotros. Bueno, estos conceptos los grabamos y los repasamos, ¿cierto? Nunca nos debemos dejar conmover de en la fe que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque dice sus cimientos, porque sus cimientos eh, están arraigados en la roca eterna. Así tenemos que obrar, hermanos. Bueno, hay algunos que rechazaron a Cristo y aquí hay algo importante, hermano. Mire, quizás debemos entender que la denominación de la corporación ha rechazado a Cristo y hoy vamos a ver las razones por qué ha rechazado a Cristo y está creyendo en un falso Cristo, ¿sí? Pero esta cita es muy importante.
Porque hay algunos que dicen que la iglesia adventista es la niña de los ojos de Dios y que siempre será la iglesia. No es así. Miren la cita, esta cita sí la voy a leer. Está escrita en Alza tus ojos, 1903, 27 de abril. Les pido el favor a mis hermanos que silencien los micrófonos, por favor, si son tan amables, para que de pronto alguna interrupción no nos distraiga. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Y este mismo principio aplica hoy. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado. Hermanos, la iglesia adventista, la Conferencia General de los Adventistas, tuvo un llamado alto y sagrado desde 1844, hermanos. Fue un llamado alto y sagrado. Pero lamentablemente, hermano, como el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, entonces ahora Dios tiene que quitarles el reino de Dios como sistema. Tiene que quitarles el reino de Dios y dárselo a otros fieles, donde quiera que estén. ¿Sí? Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Pero si estos que son escogidos, a su vez, no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, hermanos, los principios puros y santos deben estar abarcando integralmente la vida nuestra, en todo aspecto, en la doctrina, en la reforma pro salud, en la reforma en el vestido, ¿sí? En nuestros hábitos, en la forma de recrearnos, en todo aspecto. No podemos solamente hablar de sana doctrina, pero estar haciendo prácticas del mundo. No podemos, no debemos, ¿cierto? Entonces, los principios, dice, deben ser como puros y santos en todos sus límites, en todo aspecto. Si no están, dice, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean una afrenta, una vergüenza para Él. Señores, hermanos míos, a esto es lo que ha pasado con la Corporación Adventista, que se ha unido al Estado, se ha unido a Roma, ha cambiado la doctrina, como lo vamos a ver ahora adelante. ¿Sí? Se ha vuelto una hermana de Babilonia. Lamentablemente, ha ingresado el mundo a su seno, ha cometido adulterio con el Estado, ha cometido adulterio con la madre, se ha unido con la madre de las rameras y sus hijas. Eso es lo que ha pasado. Entonces, profesar una religión no es solamente la característica de ser cristiano. Recordamos, hermanos, que el Señor Jesucristo, al igual que los reformadores, hermanos, ellos salieron del templo, abandonaron el sistema, ¿sí? Allá en el deseo de todas las gentes, en la página 198, párrafo 4, dice claramente que el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, se apartó de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos y de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Hermano, yo recuerdo que fui muy repetitivo la vez pasada cuando dijimos que esa frase de que fuera de la corporación adventista no hay salvación, que no te conmueva. Es fuera de la verdadera iglesia, de los fieles que obedecemos y guardamos los mandamientos en todo el mundo.
fuera de esta iglesia en la que ahora estamos es que no hay salvación. Pero pero dentro de la corporación no hay salvación. No hay salvación dentro de la corporación. ¿Cómo puede haber salvación en una denominación que es una empresa, que tiene personalidad jurídica para estar unida al Estado, que tiene credo y otras características que vamos a mencionar ahora, porque hoy vamos a comparar el adventismo histórico o historicista versus el adventismo de la corporación? Y veremos un ejemplo en la Biblia donde seremos confrontados a tomar una decisión, ¿verdad? Voy a seguir, hermanos. Voy a seguir porque esto solamente es un repaso. Dios tiene una sola iglesia, que es la iglesia de la tierra, que se une con la iglesia del cielo. Y vimos estas citas, hermanos, donde en la Biblia se da el ejemplo de la iglesia en casa. Es lícito tener iglesia en casa. Aquí tenemos el, el ejemplo, hermanos, de Pedro, donde, hermanos, fue después de que el Señor lo sacó de la cárcel, la iglesia, dice la Biblia, que estaba haciendo oración en casa de María, de la mamá de Juan Marcos, ¿cierto? Allí estaban orando y la Biblia dice que era la iglesia que oraba. ¿Y dónde estaba la iglesia? En la casa de María, la mamá de Juan Marcos. También mencionamos el ejemplo de Aquila y Priscila, que tenían iglesia en casa, ¿sí? Apoyados en este versículo de Mateo 18:20. Aquí mencionamos nuevamente el ejemplo de Aquila y Priscila y de su iglesia y la iglesia que está en su casa, dijo el apóstol Pablo. También en la Odisea había una iglesia en casa, en la casa de ninfas, ¿sí? Cuando ustedes reciban el material, hermano Jesús, y algunos que lo necesiten también, van a revisar estas citas y van a confirmar la iglesia en casa, hermanos, en la Biblia, en Aquila y Priscila, en Ninfas, en la casa de Filemón, ¿sí? Bueno, entonces la iglesia de Cristo, hermanos, es una iglesia que, como dice el versículo 27 de Efesios 5, una iglesia que el Señor se la presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia verdadera de Cristo. Pero la corporación dice, no, nosotros somos la iglesia militante. Un día seremos la iglesia triunfante. Cuando seamos la iglesia triunfante es que dejaremos de pecar. Ahora, por ahora, no podemos dejar de pecar porque nacemos pecadores. Y eso es un error grande. Muchos que creen en esto han recibido licencia para pecar y siguen pecando, pensando que cuando Cristo venga los va a transformar, pero olvidándose de que antes de que venga Cristo se va a cerrar la gracia, se va a cerrar el tiempo de gracia. Y el que es encontrado pecador en el momento en que se cierre la gracia, seguirá siendo pecador, seguirá siendo injusto. Dice Apocalipsis 22:11. Bueno, bueno, el dragón está lleno de ira contra el remanente fiel, contra la verdadera iglesia. No está enojado con una iglesia que la tiene en el bolsillo y que le está dando honra al diablo. No está enojado contra ellos, está enojado con nosotros, el remanente fiel, que somos los que guardamos los mandamientos de Dios y aceptamos el espíritu que dirige a los profetas. En la corporación se ha renunciado a los testimonios, se ha rechazado a la hermana White como profeta, diciendo que es una profeta menor, diciendo que sus escritos no aplican para todo el mundo, sino solamente para la iglesia adventista. Y bueno, torciendo sus escritos, mutilándolos, llamándola con apodos, hasta dibujándola en caricaturas. Qué falta de respeto con eso, hermanos. ¿Sí? Llamándole la doña, diciéndole apodos, diciendo que era una viejita anticuada, que ahora estamos en otro tiempo,
que lo que ella escribió para esa época y que ahora estamos en otro tiempo y que eso de la ley dominical ya no aplica para nuestro tiempo. Esa es una falta de respeto, esa no puede ser la verdadera iglesia. Bueno, ahora inclusive, hermanos, la Corporación Adventista cree en que muchos pastores han predicado que Pedro fue, digamos, sobre quien el Señor Jesucristo fundó la iglesia. Eso es lo mismo que cree la Iglesia Católica. Y dice que Pedro fue el primer papa. Bueno, revisamos unos textos, ¿cierto? Importantes. Y, hermanos, vamos a ir a revisar eh, este texto que dice que la iglesia, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Para que sea la iglesia del Dios vivo, tiene que estar, hermanos, apoyando toda la verdad. La corporación no apoya la verdad, no apoya toda la verdad. Y lo vamos a demostrar porque hoy queremos precisamente utilizando estos términos claros, hermanos, ¿sí? Exponer las diferencias entre lo que es la iglesia de Cristo versus la iglesia del anticristo. O sea, exponer las características del verdadero adventismo genuino versus las características del adventismo corporativo. Ahí están contenidas la iglesia de Cristo versus la iglesia del anticristo. Quizás en este momento, hermano, usted que apenas está en el proceso de salir de la corporación o recién ha salido, le pareciera que le fuera duro este texto. Pero ahora que repasemos las características, se va a dar cuenta que teníamos razón. Bueno, hermanos, miren, voy a pedirles un favor. Voy a tratar de avanzar y espero que con la ayuda de Dios nos quede un tiempito para hacer preguntas o aportes, ¿cierto? O responder inquietudes. Por favor, vayan tomando nota de bueno, la característica que a usted le llame la atención, apúntela y al final mm, quizás usted pueda decir, mire, esta parte, esta característica que usted mencionó no la entiendo. O a mí me llamó la atención esta característica por esto, por esto. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a ver aquí una comparación. En la parte azul está el verdadero adventismo, genuino, el adventismo histórico o historicista, que es la iglesia de Cristo. Está ahí las doctrinas verdaderas, lo que la iglesia, lo que la organización adventista del séptimo día, desde 1863 y antes, desde 1844, adoptó como principios fundamentales y los puntos de doctrina. Y en la parte roja vamos a comparar ahí con la iglesia corporativa, adventista en el séptimo día de la corporación. Yo le he llamado la iglesia del anticristo. Al final ustedes me van a decir si tengo razón o no tengo razón. En esta corporación se presenta una nueva teología, una nueva creencia, una nueva doctrina. Y vamos a revisar cuál es esa posición doctrinal de la corporación adventista que adoptó desde 1957 y quizás desde antes, pero que prepararon el terreno para que en 1957 en ocasión de la escritura del libro Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina, se haya bifurcado o dividido el adventismo y el adventismo haya abrazado unas doctrinas evangélicas y católicas que le llamamos la nueva teología. No es la antigua teología adventista histórica. Entonces, miren, para mencionarlas nomás, hoy las vamos a mencionar. Ya estudiaremos en detalle en su momento cada una. La Iglesia de Cristo, el verdadero adventismo historicista, hermanos,
entendemos y creemos que pecado es la definición bíblica de Primera de Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. La hermana White en el conflicto de los siglos dice, no hay otra definición que la de Primera de Juan 3:4. Pecado es la transgresión de la ley. Pero la definición de pecado en la corporación adventista ahora es que pecado es un estado de nacimiento. Usted nace pecador, le dicen. Y esa doctrina es católica y la creen los evangélicos. Es la doctrina del pecado original. La doctrina del pecado original. ¿Sí? Entonces aquí hay una gran diferencia, hermano. Hay una gran diferencia en esto, ¿sí? Hay una gran diferencia y esta diferencia es crucial, crucial, hermano. El adventismo genuino, la doctrina del adventismo genuino, la Biblia no enseña que nosotros nacemos pecadores. Hoy las vamos a mencionar las características. Quizás mencionaremos una o dos características, pero Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? El alma que pecare. Entonces nosotros, de acuerdo a la profeta de Dios y a los pioneros y a la Biblia, nosotros no nacemos pecadores. Nosotros nos volvemos pecadores cuando transgredimos la ley. Hermano, y para transgredir la ley se necesita uso de razón, se necesita que en la mente de cada persona se decida hacer lo malo, se decida infringir la ley. Pero un niño que recién nace no sabe qué es ley, no sabe qué es pecado, no toma decisiones. ¿Cómo puede ser pecador por el solo hecho de nacer? Esa es la doctrina del pecado original de los católicos y evangélicos y de los adventistas. Hermanos, y eso es bastante grave, influye en el concepto que nosotros tengamos de la naturaleza que tomó el Señor Jesucristo cuando vino a nacer como hombre. ¿Sí? ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque los católicos, como inventaron la doctrina del pecado original, ahora tenían un problema. Ellos y los evangélicos tenían un problema. Si aceptaron que todo niño nace pecador, tenían que aceptar que Jesús nació pecador. ¿Sí? Y como eso es antibíblico, porque la Biblia enseña que Jesús nunca hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, entonces tuvieron que hacer otro invento. Se inventaron la Inmaculada Concepción de María para que, para enseñar que cuando Cristo nació, tomó carne santa de María y que por eso nació Jesús también inmaculado. Imagínense, hermanos, la gravedad del asunto. Y la Inmaculada Concepción de María, ¿qué es? No es el casamiento virginal con José, no, es decir y aceptar que cuando María nació, también era sin mancha, sin pecado concebida, dicen. O sea, concebida sin pecado, que nació sin pecado. Y como María nació sin pecado, dicen, entonces Jesús tomó carne santa, sin pecado, inmaculada de María. Y por eso, entonces ahora acomodaron. Y esto es muy delicado, hermanos. Y eso lo cree la Iglesia Católica. Lo cree mi hermano, lo cree la Iglesia Evangélica. Y ahora lo cree la Iglesia Adventista. Y el único texto o el texto fuera de contexto que ellos aceptan y citan
es Salmo 51, donde dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ahora que tú ya sabes que no naces pecador, ¿cómo entenderías este texto? Que cuando naciste, naciste pecador. El texto de Salmo 51:5 que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Puedes aceptar que cuando naciste, naciste pecador tú? O quizás el principio enseñe que cuando tú naciste, naciste de una mujer pecadora, porque todos hemos pecado, ¿sí? Como dice las Sagradas Escrituras en Primera de Juan 1:8, que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Y el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, en la Biblia, todos, solamente con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos hemos pecado en algún momento. Hay algunos, gracias a Dios, que dejaron de pecar. Enoc, por ejemplo, a sus 65 años, cuando nació su primer hijo, él entendió muchas cosas y comenzó a caminar con Dios. Se apartó totalmente del mundo, orar, estudiar, hacer lo correcto. Y tanto así que caminó, se apartó tanto del mundo, que dice las Sagradas Escrituras, que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Fíjense. Pero la Biblia no enseña que Enoc nunca haya pecado. Pero el Espíritu de Profecía enseña que fue a los 65 años que no empezó a caminar con Dios. Hermanos, ahora podemos entender que Salmo 51:5 no enseña, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, para enseñar que nacemos pecadores, sino que para enseñar que David cuando nació, nació de una mujer que había pecado. En cualquier momento de su vida había pecado, era pecadora como lo fuimos todos nosotros, ¿sí? No que él nació sin pecado. Bueno, aquí me detuve en este punto, pero ya estaremos ampliando, hermanos, como estamos hablando para los nuevos conversos. Estaremos hablando en un tema que le llamamos la santificación. Estaremos estudiando la naturaleza que Cristo tomó al nacer, ¿sí? Y allí hablaremos del pecado original y mostraremos los argumentos de la Iglesia Católica del pecado original y mostraremos los escritos de la Corporación Adventista donde enseñan que nacemos pecadores. Para que tú te convenzas, apreciado hermano, que esa es la iglesia del anticristo y que la iglesia de Cristo, el verdadero adventismo, no enseña eso. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Recuerden, hermanos, que en esto las horas son segundos, ¿sí? Las horas son segundos, pero vamos a avanzar. Hermanos, el verdadero adventismo genuino cree que nosotros somos salvos del pecado. A eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino para que con su justicia imputada e impartida, con sus méritos, con su poder, nosotros podamos seguir el ejemplo y vencer el pecado. Porque Cristo vino a vencer, a enfrentar la tentación, siendo como uno de nosotros, con nuestra carne y sangre. Pero la corporación adventista cree que nosotros podemos ser salvos en pecado, que como nacimos pecadores, no podemos dejar de pecar, y que cuando Cristo venga nos va a salvar, estando en pecado, que como Él nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, entonces nos va a salvar en nuestros pecados y por eso ellos no creen que sea posible la santificación aquí y ahora, sino que ellos dicen que los que predicamos
que sí es posible dejar de pecar. Somos fariseos, legalistas, que estamos buscando la salvación por obras. Pero hermanos, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si nosotros creyéramos que no podemos dejar de pecar? Voy a abrir los micrófonos, hermanos, para escuchar opiniones. ¿Qué pasaría, mi hermano, si nosotros creyéramos que mientras estemos en esta carne y en eso no podemos dejar de pecar? ¿Qué dicen mis hermanos? Por favor, opinen libremente. A ver, hermano Jesús, ¿qué opina usted? Parece que mi hermano Jesús no tuvo la señal. Bueno, y allá también mi hermano, mis hermanos de Perú y de Bolívar, no los veo acá lastimosamente. Ahí está mi hermana Laura, mi hermana Laura está. Bueno, lástima que la señal a veces no nos acompaña, no nos acompaña a ellos allá. Pero opinen, hermanos, ¿qué pasaría si nosotros aceptáramos que no podemos dejar de pecar? Opinen, hermanos, por favor. Sí. Aló. Hola, hermano, Dios le bendiga. ¿Me escucha? Claro que sí la escucho, mi hermana Laura. ¿Sí? Adelante, Sí, hermanita. señor. Adelante, hermanita. Este, si no dejaríamos de pecar, pues no podríamos ir al cielo, Claro. porque ninguna contaminación de pecado, ninguna mancha de pecado puede estar en nuestra vida porque nos hace separación. Y si no dejásemos de pecar, y si cuando el Señor dice allí en Mateo 5:43, que leímos hoy, 5:48, donde dice que sed perfecto porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Debemos Amén. alcanzar esa perfección para poder ir al cielo. Es aquí en esta tierra, es la escuela donde debemos aprender a ser perfectos y santos porque pues, nuestro Padre es santo. Entonces Amén. debemos alcanzar esto. Muchas gracias, hermana Laura. Claro que sí. Claro que sí. Pero cuando sea el momento de presentar las pruebas, voy a presentarles un video del pastor Bullón, donde dice que la iglesia adventista no cree que nosotros en esta tierra podamos dejar de pecar, podamos alcanzar la perfección cristiana. Y es un pastor, hermanos, es un pastor que es uno de los íconos del adventismo moderno, así como lo fue Hermano Carlos, ¿puedo opinar? padre. Mi hermana Luz Marina es la que se está hablando. Mi hermana Unice. No, sí, señor. Adelante, hermana, claro que El sí. otro motivo por el otro motivo por el cual nosotros no podemos decir que no vamos Hermana la Unice, hay problemas de señal. oportunidad, Está está... pero si el Señor Jesús se aferra Sí, la señora. ah, bueno, hermano. No, Entonces, no, a ver, siga acá adelante. está un Sí, poquito mala la. a ver, siga, hermanita, Sí, siga. y entonces si el Señor Jesús se quita las vestiduras sacerdotales y se coloca las vestiduras reales, y todavía no hemos vencido el pecado, estamos pecando, pues lamentablemente nos perdemos porque no hay sacerdote que expíe nuestros pecados después de que termine el tiempo de gracia, y el Señor Jesús no va a venir de inmediato que se coloca las vestiduras reales. Entonces, Así. ese era mi pensamiento. Ok, hermanita, mire, es precisamente ese el problema. Imagínense, hermanos, que aceptáramos que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. Se cierra el tiempo de gracia y el que es injusto seguirá siendo injusto y nos Sí. perderíamos. Entonces, vale la pena preguntar hasta aquí. Hermanos, esta iglesia del anticristo, ¿será que está pensando y está interesada en la salvación de las personas? ¿Será que su interés es la salvación No, de las personas? Porque les está echando tierra a escúchalo de los Bullón. ojos. Les está echando tierra a los ojos, hermanos.
y no está interesada en la salvación, no está interesada en la salvación de las personas, ¿sí? No está interesada en la salvación de las personas, ¿sí? Porque le están dando un vino de Babilonia, la están embruteciendo, la están embriagando. Entonces, eso tengámoslo muy en cuenta, hermanos. Vamos a ver otra característica. No se olviden, si hay alguien que desea opinar también, por favor, nos hace saber. Mire, aquí hay un punto importante. El adventismo genuino enseña que sí se puede vindicar la ley de Dios. ¿Y qué será vindicar la ley de Dios? Vindicar la ley de Dios es demostrar que con la ayuda de Dios la ley puede ser obedecida. Que con la ayuda de la justicia de Cristo y el poder que Él nos da ahora, sí podemos dejar de pecar, sí podemos guardar los mandamientos. Pero el adventismo corporativo enseña que no podemos vindicar la ley de Dios, que no podemos guardarla, que no podemos dejar de pecar. Y este es un ataque contra la ley de Dios, ¿sí? Es un ataque contra Cristo también, porque le están diciendo que sus méritos no son suficientes para ayudarnos a nosotros a ser vencedores. Pero ustedes y yo recordemos todas las promesas que el Señor hace para que seamos vencedores. En el mensaje a las 7 iglesias, dice repetidamente, al que venciere, al que venciere, al que venciere. 7 veces dice en Apocalipsis 2 y 3, al que venciere. Si no fuera posible vencer, si no fuera posible guardar sus mandamientos, su ley, en otras palabras, si no fuera posible vindicar la ley de Dios, entonces sobrarían esas palabras. ¿Sí? En vano se hubieran escrito, si no fuera posible vindicar la ley de Dios eh, o guardar los mandamientos. Esto es importante también. Una característica más. Miren, el adventismo genuino enseña que la salvación es en Cristo, por sus méritos, por su justicia, por su intercesión, en Cristo. Pero la doctrina de la corporación adventista enseña que hay salvación en la iglesia y que si tú te sales del templo, a lo que ellos le llaman iglesia, entonces te vas a perder, te vas a condenar. Entonces, para ser salvo, debes permanecer en la iglesia, así la iglesia tenga apostasía y así esté, como dicen ellos, que tenga babilonios, pero no es Babilonia. Hermanos, la iglesia no tiene la capacidad de salvar, ninguna iglesia. Es Cristo el que salva. De hecho, Él es el que murió y resucitó y el que intercede. Pero una organización corrompida, una organización que es una empresa, que no le interesa la salvación de las personas, no puede ser catalogada como el arca de la salvación. ¿Sí? La iglesia verdadera, donde se creen las doctrinas puras y en el verdadero Cristo, ¿sí? Inclusive cree que no solo por el hecho de ser adventista historicista se salva uno, porque la salvación es en Cristo. Yo puedo profesar ser adventista historicista, pero eso no me salva. O yo puedo ser adventista historicista, pero el nombre de adventista historicista no me salva. Bueno, en cambio el adventismo corporativo enseña que hay salvación en la iglesia y que si tú te sales de la iglesia estás perdido. Tampoco es correcto eso. Bueno, la iglesia de Cristo, hermanos, nosotros estamos unidos a Cristo en espíritu, ¿cierto? La unidad a Cristo es a través de la oración, del estudio. El Espíritu Santo
nos hace estar en comunión con Cristo. Pero el adventismo histórico, el adventismo corporativo, ha tomado, hermanos, la formación espiritual, ¿sí? Los ejercicios espirituales de los jesuitas para que la persona esté en comunión con Cristo. Y eso es bien perjudicial, hermanos, muy perjudicial. Cuando veamos, hermanos, el asunto de los jesuitas, estaremos mencionando esto de las 40 madrugadas con Jesús, de los 50 días de oración y de todos estos ejercicios espirituales que se han infiltrado a través de los jesuitas en la corporación adventista. Aquí hay 3 características que se mencionan. El verdadero adventismo dice no al yugo desigual en ecumenismo, ¿sí? Porque unirse en yugo desigual con los incrédulos en puntos de doctrina es una prohibición en la Biblia. El Señor vez tras vez prohíbe nuestra unión en doctrina con los paganos, inclusive en transacciones comerciales. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Inclusive él, en cuestiones de matrimonio, de amistades, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Más en doctrina, pero la corporación adventista practica ecumenismo con las otras iglesias, unidad, se reúnen a orar, trabajan juntos, hacen planes juntos. Y recuerden que este plan de unir las iglesias entre sí es un plan de los jesuitas para luego unirlos a la iglesia romana en la adoración del domingo. Ese ecumenismo es una unidad prohibida en la Biblia. ¿Sí? El Señor quiere que estemos unidos nosotros como iglesia, los unos a los otros, que seamos de una misma fe, de un mismo espíritu, ¿sí? Que haya unidad entre nosotros, pero que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, con otras denominaciones, a hacer campañas de salud, a pintar el templo de las capillas o a barrer los parques, ¿sí? Porque eso es lo que están haciendo ahora esos distractores. Lo mismo ocurre con la no a la alianza evangélica. Nosotros no nos unimos con los evangélicos en doctrinas, ni para hacer campañas de salud, para nada. Amén. Vamos a ellos a predicarles la verdad, pero no a unirnos en puntos de doctrina. ¿Sí? No tenemos puntos comunes de doctrina con ellos. Nuestra doctrina es la doctrina de la Biblia. Y creemos en los 7 pilares de la fe adventista, que en su momento ya los vamos a conocer, los vamos a estudiar. Pero la corporación adventista ahora tiene puntos comunes de doctrina. Y muy pronto, hermanos, porque está escrito en los libros de la profeta, muy pronto, ¿sí? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos escuchando y estamos viéndolo en las revistas y publicaciones de la Corporación Adventista, que ellos empiezan a enseñar acerca del primer día de la semana, a exaltar el domingo, ¿sí? A hacer domingos especiales de evangelismo. Estaremos mostrando las pruebas de todo eso. Bueno, hermanos, no se olviden que estamos en una clase donde estamos revisando, apenas mencionando las diferencias entre lo que es el adventismo genuino con el adventismo de la corporación, ¿sí? El adventismo de la corporación no está interesado en tu salvación. No está interesado en tu salvación. Ellos tienen otros intereses, que son tu dinero, así como la Iglesia Católica se ha apoderado de las riquezas de las personas. Lo que a ellos no les interesa, a los adventistas de la corporación, no les interesa la salvación de las personas porque tienen otros intereses y en las doctrinas
falsas que están enseñando, se demuestra esto, ¿sí? Lo mismo sucede con las comunidades cristianas mundiales, que es una familia confesional que está dirigida por los católicos, los jesuitas, para tener una sola religión, lo que ya estamos viendo ahora, ¿sí? A lo que hemos llegado, al clímax, ¿sí? Nosotros le dijimos no a las comunidades cristianas mundiales. Los adventistas históricos o historicistas no estamos organizados en una conferencia general, ni tampoco estamos unidos al Estado como asociación religiosa o asociación civil, porque eso implica tener un credo, un conjunto de creencias. Y el credo del verdadero adventismo es la palabra de Dios. El credo del verdadero adventismo genuino es la palabra de Dios. Pero la corporación adventista tiene un conjunto de 28 creencias, que antes eran 27 y antes eran menos. Y ese credo las identifica como una iglesia caída, unida al Estado. Crearon su credo para poderse unir al Estado y traicionar a su esposo Cristo y cometer adulterio con el Estado. Lamentablemente. ¿Sí? Una más. Aquí está. El adventismo genuino no está unido al Estado. Nosotros no dependemos del Estado, ni somos apoyados por el Estado, porque le damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? El Estado le ha ofrecido a la iglesia adventista el apoyo. Entonces, la iglesia adventista como conferencia general ha dejado a su esposo, a Cristo, y ha cometido adulterio con el Estado. Y entonces ahora del Estado recibe ayudas económicas, recibe una cantidad de apoyos, ¿sí? Pero a su vez, ella debe cumplir con ciertos requisitos. Y para poder estar unida al Estado y poder ser beneficiada, ella tiene que cumplir con ciertas características. Hermano Miguel, ¿cuáles serían esas características que la Iglesia Adventista como corporación ha recibido o cumple para estar unida al Estado? Ayúdeme, por favor. La Iglesia Adventista beneficia de no tener impuestos, no sé cómo se dice ahí, impuestos, portanto, las taxas para el Estado. Y también como está registrada, todos los hospitales, las escuelas, lo ensino, la educación, tienen la acreditación del Estado. Y entonces, eso también es una unión con el Estado. Y entonces tiene que cumplir todos los protocolos. Por eso hoy vemos en los hospitales adventistas la práctica del aborto, la práctica de las cirugías de mudanza de sexo y otras muchas abominaciones. Lo mismo acontece, por ejemplo, en la educación. Las universidades y las escuelas adventistas, hoy todas las escuelas adventistas nos vemos campos de juegos, de fútbol, de basquetbol y otras cosas más. ¿Por qué? Porque como están unidas al Estado, tienen que cumplir también los protocolos de la educación. Estas y otras cosas más. Por ejemplo, también en relación a ADRA, la ADRA es una organización no gubernamental y como tal no puede hacer proselitismo, o sea, predicar acerca de religión. Entonces, solo puede tener una acción humanitaria y no más do que eso. Por eso, eso no es obra médico-misionaria, porque a obra médico-misionera, la salud y la obra de beneficencia social tiene que también estar unida a la predicación de la mensaje de los tres ángeles.
Isto é de uma forma muy resumida. Poderia me estar a olvidar de algum ponto, pero es un poco así, esta situación de la unión de la Iglesia con el Estado. Por Amén. exemplo, aqui em Portugal, quando eu era adventista corporativo, todos os dízimos que lo entregaba a la corporación adventista, al final del año, la corporación adventista nos da un documento para podermos deducir en nuestros impuestos los propios miembros de iglesia aquí en Portugal, cuando están dizimando para la iglesia adventista, la iglesia tiene un acuerdo con el Estado que los miembros después también pueden deducir esos dízimos que están pagando a la iglesia como para beneficio de menos impuestos. Isto é tremendo, hermano. Não sei como é na Colômbia, pero aqui em Portugal e em outras partes da Europa é uma tremenda corrupção, uma tremenda prostituição da Igreja Adventista com o Estado. É tremendo, hermanos. É tremendo. Ok, hermano. Ok, muchas gracias, hermano Miguel. Mire, a todas estas características que menciona el hermano Miguel, debemos sumarle, por ejemplo, que al hacerse asociación religiosa o corporación religiosa o asociación civil, la conferencia la conferencia adventista, la conferencia general, se une al Estado. Entonces se vuelven dependientes del Estado. Y como dependientes del Estado, reciben beneficios. Les perdonan los impuestos del impuesto predial, de los edificios, de los templos, de las escuelas, de los hospitales. No les cobran eso. Les dan otros beneficios. Pero ¿a costa de qué? ¿Cuál es el precio que tienen que pagar? Sujetarse a las normas del Estado. Y sujetarse a las normas del Estado es obedecer las normas del Estado. Entre esas, las agendas 2030 de la ONU. Y ellos tienen que apoyar la Conferencia General de los Adventistas como corporación unida al Estado. Tienen que apoyar la vacunación. Tienen que apoyar, hermanos, el ecumenismo. Tienen que apoyar la Agenda 2030. Y tienen que, hermanos, tienen que sujetarse a las normas del Estado. Si el Estado ordena cerrar los templos, tienen que cerrar los templos. Si el Estado ordena, hermanos, aprueba el aborto, ellos en sus instituciones médicas no pueden negarle el aborto a nadie. Si el Estado apoya el movimiento de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, la iglesia, la corporación adventista no puede negarle que un gay o una lesbiana, un transexual entre a la iglesia, inclusive no lo puede discriminar y lo tiene que aceptar y darle cargo de anciano, de director, de pastor. No puede hacer esa diferencia. Donde lo haga, el Estado la sanciona, la multa, le retira su apoyo. Entonces, eso, como dijo mi hermano, es una corrupción total. Ese es el adventismo moderno. Ese es el adventismo que no está interesado en la salvación de las personas. Quizás estaremos empleando cada uno de estos aspectos. Miren esto, hermano, de importante. El adventismo genuino, de acuerdo a la Biblia, a los testimonios, acepta la doctrina de la existencia del santuario celestial. Literal. En el cielo hay un santuario. Juan en Apocalipsis 11 lo vio. Hebreos habla del santuario celestial. La profeta de Dios en sus escritos. Hay un libro que se llama Cristo en su santuario. En el conflicto de los siglos, hermanos, se habla de la existencia del santuario literal. Pero el adventismo moderno ahora
ya no cree que Cristo esté haciendo expiación en el cielo, en el lugar santísimo. Ellos creen ahora como los evangélicos, ¿sí? Como los evangélicos, que la expiación terminó en la cruz y que ahora el Señor entró al cielo a aplicar los beneficios de la expiación que terminó en la cruz. Yo voy a pedirle, a ver si mi hermano Ronald, de Costa Rica, hermano Ronald, Dios lo bendiga. Hermano Ronald, por favor tome su Biblia, la Biblia más nueva que tenga, más moderna, y léame Hebreos de allí, por favor. Lea Hebreos 9:12. Y ustedes, por favor, también vayan ahí a la Biblia. Y solamente por poner un ejemplo, lean Hebreos 9:12. Hermano Ronald, confírmeme que está escuchando y tiene audio. Amén, amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Tengan la Amén, amabilidad. igualmente. Tengan 9:12. Hebreos, sí, Hebreos 9:12. ¿Cómo dice en su Biblia? Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gracias, hermano. Hasta ahí está bien. Mire, su merced acaba de leer Hebreos 9:12. Y Hebreos 9:12 es una Biblia, de esta versión que usted está leyendo, es una Biblia, es un texto que enseña en la nueva versión que Cristo, cuando ascendió al cielo, noten esto, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Amén. Eso está diciendo, ¿verdad? Sí, amén. Que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Pero yo pregunto, ¿eso fue verdad? ¿Cuál es el proceso que el Señor siguió cuando ascendió al cielo en el año 31? Porque en el año 31 fue que Él murió, resucitó al tercer día, estuvo unos 40 días acá y ascendió al cielo. ¿Cuál fue el proceso, hermanos? De acuerdo al santuario. Él asciende al cielo, hermanos, y entra al lugar santo. Desde el año 31 hasta 1844 está en el lugar santo. Y en 1844 pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ese es el proceso que hace el Señor. Pero esta Biblia que usted acaba de leer, mi hermano, y esta Biblia que yo tengo acá, la he tomado hoy para decirles que ya la Corporación Adventista enseña lo mismo que las iglesias evangélicas. ¿Qué creen las iglesias evangélicas y la iglesia católica? Que todo el cielo es un lugar santísimo. Ellos no creen en la doctrina del santuario y no creen que haya un santuario literal del lugar santo y lugar santísimo dividido en dos compartimientos. Ellos no creen en eso ya. Ellos renunciaron a eso desde 1957 y vamos a mostrar las evidencias en su momento. Ellos ahora creen que Cristo sí subió al cielo, pero como dice ahí la Biblia, que entró, noten, vuelva a leer, hermano, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, pero no en el lugar santísimo real, aparte del lugar santo, sino que entró al cielo y que como todo el cielo es un lugar santísimo, entonces entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y ese es un problema grande, hermanos, porque echan por tierra la doctrina del juicio investigador. Echan por tierra la doctrina del santuario, atacan la doctrina del santuario. Echan por tierra, hermanos, doctrinas básicas, fundamentales. ¿Sí? Bueno, sigamos mencionando las diferencias. Hermanos,
el adventismo genuino enseña que el sábado es el sello de Dios. Así lo dice la Biblia. Pero ahora la corporación enseña que el sábado no es el sello de Dios, sino que unos dicen que es el Espíritu Santo. Y no estamos demeritando al Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque así lo enseña la Biblia. Pero para el adventista moderno, el sábado ya no es el sello de Dios. Ellos dicen que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la deidad, de la divinidad, pero no es el sello de Dios. En la Biblia está claramente establecido que el sábado es el sello de Dios. Y en el Espíritu de Profecía se enseña claramente que Dios, que el sábado es el sello de Dios. Y que estamos ahora en este proceso del sellamiento. ¿Sí? Que va a terminar, hermanos, va a terminar el sellamiento cuando se cierre el tiempo de gracia. Bueno, solamente por mencionar una característica más. Bueno, mire, el adventismo historicista enseña que el descanso dominical obligatorio es la marca de la bestia. ¿Sí? Cuando el Congreso en Estados Unidos haga efectivo que esa ley, que esa ley dominical que está aprobada en algunos estados vaya a todos los Estados Unidos y luego a todo el mundo, cuando por ley se decrete la obligación de guardar el domingo o santificar el domingo y violar el sábado, esa es la marca de la bestia. Pero ahora, hermanos, los eruditos adventistas en cabeza de Ted Wilson creen que, miren, nomás le puse aquí una característica, pero Ted Wilson dice que la marca de la bestia es cualquier día que no sea sábado. Y en estos días estuvimos compartiendo un tema. Yo no sé si lo alcancé a subir porque ya me cerraron prácticamente el canal, ya no puedo subir los videos, pero ya gracias a Dios ya creamos un nuevo canal en el cual estaremos compartiendo. Hermanos, dice Ted Wilson dice que la marca de la bestia es cualquier día que no sea sábado, pero ahora, en este año, Jan Paulien, uno de los eruditos de la Universidad de Andrews y de la Corporación Adventista, salió a decir que hay otras opciones para la marca de la bestia. Inclusive que la marca de la bestia puede ser que ni venga, dice, que no hay ni proyecto de eso, que la marca de la bestia no puede ser ningún día o todos los días, ¿sí? O cualquier día. Dan esas opciones, hermanos. Y cuando nosotros sabemos, y en el conflicto de los siglos se dice claramente que el descanso dominical, cuando se vuelva obligatorio, se convertirá en la marca de la bestia. Sigo avanzando, hermanos. El conflicto de los siglos, bueno, el adventismo historicista, en el conflicto de los siglos, página 54, claramente dice que el Papa es el representante de Satanás en la tierra y la cabeza visible del sistema del anticristo. Eso creemos en el adventismo historicista, ¿sí? Pero en la corporación adventista se enseña que el sistema papal no es el anticristo, que el título de anticristo se le aplica a muchas personas o entidades, que ya no sabemos con certeza quién es el anticristo, dicen ellos. Inclusive, hermano Miguel, llegaron al colmo de predicar, y usted fue testigo de eso, de predicar que al cielo van a ir papas católicos romanos y que ahora hay que orar por el papa, cuando la profeta de Dios en el conflicto de los siglos, en la página 54, le llama al obispo de Roma el representante de Satanás. Esta iglesia de la corporación
No le interesa tu salvación, mi hermano. No le interesó nunca tu salvación, ni le interesó nuestra salvación. Gracias a Dios que estamos apartados de ellos. ¿Sí? Bueno, una cita más. Mis hermanos, lástima que la señal para muchos no ha sido la mejor y yo veo que lamentablemente está fuera de la sala nuestros hermanos de Perú y nuestros hermanos de Bolívar. Bueno, estamos grabando, quizás ellos puedan ver en diferido esto. Decíamos que el adventismo genuino creemos que la expiación continúa en el lugar santísimo del santuario celestial, porque eso enseña la Biblia, la hermana Huay y los pioneros que estuvieron de acuerdo con la Biblia y la hermana Huay. En cambio, la corporación adventista enseña que la expiación terminó en la cruz. Doctrina evangélica, hermanos. Ahora los adventistas del séptimo día de la corporación son evangélicos, ¿sí? Y católicos. Una más. Mire, acá se enseña en el adventismo genuino que la verdadera educación es la que enseña la Biblia, ¿sí? La verdadera educación tiene a la Biblia como el libro de texto y la naturaleza. Pero acá se enseña una educación papal, a otorgar títulos, diplomas, calificaciones, grados. Eso se lo inventó Roma. Eso es bien tremendo, hermanos. Nosotros veníamos engañados, ¿sí? Asistiendo a las universidades por un título, por un honor, por un diploma. Y ellos, imagínense al principio, las personas, hermanos, iban a trabajar, por ejemplo, en tiempos antiguos, estoy hablando de hace unos quizás 60, 70, 80 años atrás o 100 años atrás. Hermanos, los profesores de los colegios, de las escuelas, bueno, de las escuelas, no tenían que ser titulados, ni magíster, ni diplomados, ni doctores. Una persona que aprendía a leer de alguna manera y quizás con quinto de primaria podía ser profesor. Ya después se inventaron la educación media, después ya se inventaron unos grados más de educación, después ya las universidades, las carreras, los títulos, y ahora, hermanos, los posgrados, los doctorados, y ahora, hermanos, para que una persona pueda conseguir trabajo y ejercer de profesor, no le basta ser de quinto de primaria, no le basta ser bachiller, inclusive no le basta hacer solamente una carrera pregrado, ya necesitan posgrado. Hermanos, y todo este sistema de educación tiene un propósito. Ha sacado la Biblia y digamos, ha agobiado al estudiante con tareas, trabajos, exámenes, lectura de libros que no edifican, para mantener la mente ocupada, distraída. Los cansan, hermano, a esos pobres estudiantes los cansan, se trasnochan. ¿Qué tiempo van a tener de orar, de estudiar? Ahora los llaman a estudiar los sábados. Educación papal. Y en esa educación papal, hermanos, les enseñan a los niños desde preescolar ahora. Bueno, antes les enseñaban la religión católica, ¿cierto? Los mandamientos católicos, les enseñaban a rezarle a la Virgen, a los santos, toda esa doctrina del paganismo católico, ¿sí? Y ahora, además de eso, les enseñan desde preescolar que si quieren ponerse faldas, lo pueden hacer, que si son hombres, pero pueden ser niñas.
que si son niños pueden ser niñas o si son niñas pueden ser niños, que la familia puede estar constituida por papá y papá o mamá y mamá, o que el hogar puede ser 3 personas o 4 personas, porque el matrimonio, el nuevo matrimonio, acepta que se case un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, que se haga sociedad conyugal de 3, 4 personas. Han aprobado el matrimonio con animales y sexo con animales. Hermanos, hay una corrupción total y todo esto es invento de Roma. De Roma. Bueno, hermanos, miren, yo sé que ustedes, algunos de ustedes, hermanos, estarán abismados con todo esto, ¿cierto? Tenemos un tiempito más continuar haciendo las diferencias. El adventismo genuino, en su adoración, solamente utiliza música sacra protestante con ritmos adecuados y letra que contiene verdadera doctrina. Pero el adventismo corporativo utiliza inclusive en sus himnarios y sus nuevos himnarios música católica, evangélica, tipo celebración y mundana. Hermanos, cuando ustedes, vamos a llegar a un momento donde vamos a presentar las evidencias de la apostasía adventista. Y vamos a presentar, hermanos, unos videos donde los jóvenes están cantando himnos con estilo rock, reggaetón, ¿sí? Y están cantando himnos católicos que le hacen homenaje a la cruz, le hacen homenaje al hombre, al sol, ¿sí? Hosanas, están cantando hosanas. Yo no sé si alguien tenga a mano algún himnario nuevo y pueda buscarme el himno que se llama Hosana. Permítame un ratito, hermanos. Yo no sé si tengo a mano por aquí un himnario nuevo, pero si alguien lo tiene, ayúdeme con eso, por favor. Busque por ahí el himno Hosana. ¿Sí? Majestad, el himno Majestad. En su momento estaremos presentando todos estos himnos católicos que se cantan ahora en el nuevo himnario adventista, que son música católica, y hay música evangélica, música ecuménica. Por eso, cuando ustedes ven que nosotros compartimos los himnos, hay un hermano que se llama el hermano Pedro Ortega de México, y él ha seleccionado algunos himnos con ritmo adecuado, música adecuada, y los himnos que nosotros cantamos contienen la doctrina pura, no contienen doctrina evangélica ni católica. Bueno, hermanos, yo no sé, me parece que mi hermano Ronald le encendió el micrófono. Yo veo encendido su micrófono. ¿Iba a hablar algo, hermano? Mi hermano, el Hosana es el himno número 6 en el himnario nuevo, Hosana. Amén, hermano, así es. Hosana. Y ese himno es católico, hermanos. Hay himnos que se cantan en lo que ellos llaman la Santa Cena. Hay un himno que se llama De rodillas partimos el pan. Y ese himno también se canta en las iglesias evangélicas. Y es un himno que lo compuso un cristiano no adventista, en honor a la adoración al sol. Y se postran al sol, cantándole al Dios sol. Bueno, por mencionarlo nomás, estaremos presentando las pruebas en la medida que avancemos. ¿Está bien? Mire, el adventismo historicista, hemos aprendido como nuestros pioneros, como los reformadores, como los valdenses, aborrecemos el sistema papal como sistema, porque es un sistema, es una organización que ha recibido del dragón, de la bestia, del dragón, del diablo, su poder, su trono y su autoridad, como dice Apocalipsis 13 en sus primeros versículos. Aborrecemos el papado.
su música, su liturgia, sus templos, sus doctrinas, sus fiestas, sus insignias. Aborrecemos eso, ¿cierto? Pero lamentablemente el adventismo de la corporación construyen puentes de amor y amistad con el papado. Van a visitarlos al Vaticano, les llevan medallitas de oro, regalos, los invitan con gastos pagos. Vienen curas, hermanos. Les vamos a mostrar unas evidencias de sacerdotes católicos que vienen a hablar desde los púlpitos adventistas. Y los adventistas intercambian púlpito con los evangélicos y hacen festivales para condecorar en pretexto de la libertad religiosa. Los condecoran a los espiritistas, a los brujos. En pretexto de la libertad religiosa, hermanos, tenemos un video para mostrarles donde la Conferencia General de los Adventistas en Brasil organizó un festival de libertad religiosa donde vinieron curas católicos, brujos, krishnas, evangélicos, ¿sí? Representando a sus denominaciones, y los condecoraron, les pagaron los gastos, los tuvieron con el fin de defender la libertad religiosa. Hermano, ¿yo qué voy a defender la libertad religiosa de un espiritista? ¿Cómo voy a defender la libertad religiosa de un católico, de un testigo de Jehová, si esa no es la sana doctrina? Bueno, el conflicto de los siglos completo del adventismo genuino, o sea, el conflicto de los siglos, o el libro La Gran Controversia del Adventismo Histórico, es un conflicto completo. Tiene sus 43 capítulos completos, ¿sí? Porque aceptamos el don profético de la hermana White. Pero ahora, hermanos, ahora en la Corporación Adventista se sacó un conflicto de los siglos incompleto, mutilado. Se le quitaron 32 capítulos al conflicto de los siglos y se sacó el libro La Gran Esperanza. Y Ted Wilson escribe de ese libro en la contraportada y dice que ese es el conflicto de los siglos que cuenta toda la historia de los reformadores. Y es una mentira, hermanos. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos han rechazado a la hermana White como profeta, ¿sí? Y dicen que sus escritos solo aplican para la Corporación Adventista del Séptimo Día. Hay una mutilación de los escritos de la hermana White. Por eso es que debemos buscarlos, hermanos. Y esos libros de la Corporación Adventista de la hermana White, los nuevos, hermanos, traen muchos de ellos ya el sello del Vaticano. Ya sellados con el sello del Vaticano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que un libro tenga el sello del Vaticano? Quiere decir que el Vaticano se ha adueñado del patrimonio White. A ellos les ha sido entregado para que los revisen, hermanos, y vean cuáles son los libros que los denuncian, y entonces ellos, como tienen ya autoridad sobre la Conferencia General de la Corporación, porque la corporación depende de ellos, entonces ellos ya ordenan qué capítulos tienen que eliminar, y eliminaron 32 capítulos del conflicto de los siglos. ¿Sí? Y tenemos las evidencias y muchos de ustedes ya las han visto. El adventismo histórico, predicamos la verdad para este tiempo. Nosotros, hermanos, predicamos la verdad para este tiempo, que es el mensaje de los 3 ángeles, los 7 pilares, el santuario, ¿sí? La verdadera reforma pro salud y la verdadera obra médico-misionera. Pero en la Corporación Adventista se ofrece vino de Babilonia para embriagar con las falsas doctrinas católicas y evangélicas a sus feligreses. Tenerlos ebrios, hermanos, yo tengo, bueno, no es una anécdota, ¿no? Porque nosotros en el adventismo histórico no vivimos de anécdotas, ni de fábulas, ni de ilustraciones. Pero es una realidad lo que les voy a contar. Yo tengo un familiar que es el hermano de mi esposa, es mi cuñado. ¿Sí? Lo apreciamos mucho, lo queremos,
y cada vez que podemos le enseñamos y lo amonestamos. Es joven todavía. Y él tiene una particularidad. Cuando está en su sano juicio, dicen por acá en Colombia, no sé en otros países, es tacaño. O sea, no le gusta soltar la plata ni apoyar en la casa, ¿cierto? Pero cuando se toma sus tragos, es, mejor dicho, generoso, sin decirle nada, se mete la mano al bolsillo y va repartiendo a la mamá, a la sobrina, la plata. Hermanos, adventistas del séptimo día de la corporación, ebrios con la copa, con el vino de Babilonia, los tienen ebrios, los emborrachan para que puedan soltar el dinero facilito, para que puedan sostener a estos señores y ni siquiera estén preocupados por preguntar en qué se están invirtiendo los recursos del Señor. Y si ustedes supieran, hermanos, con las evidencias que vamos a presentar, en qué están invirtiendo los recursos del Señor estos de la corporación. Hermanos, en armas, en bancos para ganar intereses, en contrabando, ¿sí? Están invirtiéndolos en los hospitales para hacer, como dijo mi hermano Miguel, para practicar abortos, para practicar cambio de sexo, a un hombre volverlo mujer o a una mujer volverla hombre, transexuales, ¿sí? Eso es lo que se viene practicando, hermanos, con los recursos del Señor. Mire, la conferencia general tiene que enviar parte de los recursos, de los diezmos que recibe, tiene que enviar al Concilio Mundial de Iglesias. Tiene que enviar. Y el Concilio Mundial de Iglesias apoya a las guerrillas para generar crisis en los estados. Apoya la inmigración. Tienen un plan para desaparecer las fronteras, para que haya una sola nación. Dentro de poco van por la propiedad privada. Ya no serás dueño de nada y sin embargo serás feliz, dijo un personaje importante de Canadá, porque este es el plan del nuevo orden mundial. Desaparece la propiedad privada. Sucesivamente seguimos. Bueno, hermanos, voy a mostrarles, para dejar un poquito, unos minuticos, para que mis hermanos intervengan. Voy a mostrarles cuánto nos falta de hacer de diferencias entre lo uno y lo otro. Miren, esto, 3, bueno, aquí hay, mire, con esto, hermanos. Mire, todo esto forma parte de las diferencias, ¿sí? Esta parte la vamos a dejar para la próxima clase. Porque dentro del proceso de instrucción que un adventista que está en el proceso de conversión al verdadero adventismo genuino, debe conocer la apostasía de la corporación para que corte definitivamente con ese cordón umbilical que lo une allá. Porque no puede, hermano, ser adventista historicista y estar con un pie en la corporación. No puede. Ninguno podrá servir a dos señores. Y necesitamos presentarles las evidencias de la apostasía, de la apostasía corporativa, para decirles, hermanos, así libremente, que esta empresa, que ahora se llama Corporación Adventista, no es la Iglesia de Dios. Forma parte de una denominación caída del sistema del anticristo. Creen en una nueva teología, en una nueva doctrina, y no están interesados en su salvación. Y lo hacemos, hermanos, no para atacar a los adventistas como personas fieles o sinceros que están allá adentro. Y quizás entre los dirigentes hayan algunos que van a renunciar a esa apostasía y van a salir de esa apostasía, ¿cierto? Ojalá, amén por eso.
lo hacemos no para atacar las personas ni su carácter, sino para denunciar la apostasía y su error. Y quizás muchos que lleguen a escuchar este tema, o ustedes que han estado tomando nota, puedan a esas personas que están en la corporación, quizás sean hijos, quizás sean seres queridos, un papá, una mamá, un vecino, un hermano que quedó allá, que quedó esclavo en Egipto. Quizá, hermano, usted por el amor a esa persona pueda presentarle esas evidencias y pueda hacerlos razonar, caer en cuenta. Hay muchos hermanos que van a salir de la corporación, así como ustedes han salido y están saliendo, y así como nosotros, para la gloria de Dios, ya hemos sido sacados de allá. Por eso es que hemos generado este espacio, hermanos, para poder instruir, ¿cierto? Quizás hoy hemos tocado el concepto de lo que es algunas características que tiene la Corporación Adventista para compararlas con las características del verdadero adventismo histórico. Hermanos, bueno, como pues nos quedan unos poquitos minutos, me gustaría dejar este espacio para que alguno de mis hermanos aporte, o quizás alguno de nuestros hermanos que están escuchando pregunten. De verdad que lamento mucho que nuestros hermanos de Bolívar por la señal y nuestros hermanos del Perú por la señal no hayan participado, pero ya llegará el momento entonces de compartirles el tema. Adelante, hermanos. ¿Hay alguien que quiera preguntar u opinar, hermanos? Hermano Carlos, yo quiero preguntarle acerca de lo que habló de el himno ese Osana, el número 6. No entiendo nada de eso, de las Osanas. Sí, a ver. Bueno, la canción Osana, puedo decirle algo general, ¿no? Sí. ¿Usted ha escuchado alguna vez en la Iglesia Católica, ha escuchado algún himno que tenga que ver con que canten esas hosanas? ¿Ha escuchado algún himno? ¿Recuerda, hermana, algún himno que tenga esas palabras? Sí, hermano, yo me lo sé y me gusta cantarlo. Allá sí. De la iglesia adventista. Sí, bueno, vamos primero por la Iglesia Católica. No, ¿Usted yo recuerda? católica. No, yo nunca, yo cuando entré al evangelio fue a la adventista. Sí fui varias veces por ahí a las evangélicas, por ahí, pero así que me invitaban, pero no me gustó. Ah, bueno, ¿algún hermano hay que haya asistido alguna vez a la Iglesia Católica y que recuerde algún himno de la Iglesia Católica que tenga la palabra Hosana? Aquí hay hielo. Yo asistía cuando estaba jovencita y sí se cantaba ese coro. Ese coro que habla de Osana. Ya, muy bien. Gracias, hermanos. Quizás algunos recuerdan, ¿no? Que recuerdan que estaba yo algunos recuerdan, hermanos, que algunos que fueron católicos o fuimos católicos, recuerdan, por ejemplo, que allá se cantaba ese himno Hosana. Mi esposa, que está por allá en el estudio, lo está, para hacerme acuerdo, lo canta. Dice, Hosana, 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 Hosana. Ah, ¿Sí? Lo sí. cantaban allá en la iglesia católica. Después, entonces vamos al himnario adventista. En el El, himnario,
en el himnario adventista antiguo no aparece ese himno, ¿sí o no? No, en el nuevo el 6. ¿Verdad? En el nuevo el 6. Exactamente. Antes no aparecía ese himno, Hosana. Noten, el himnario antiguo que le llaman, no es el himnario que tenían nuestros hermanos historicistas, nuestros hermanos pioneros. Ellos, hermanos, nuestros hermanos pioneros, cantaban himnos, inclusive José Bates y algunos de ellos compusieron algunos himnos. El mismo William Miller compuso el himno que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Y los himnos, hermanos, los himnos que ellos cantaban eran himnos que contienen doctrina pura. Entonces, en esos himnos no se le cantaba a la cruz para exaltarla, al sol para exaltarla, al hombre para exaltarlo, ¿sí? Ni tampoco se cantaba por el ecumenismo, por la unidad de una misma fe. Cuando ustedes van al origen, y les voy a dejar la tarea, hermana Eunice, averigüe por favor, bueno, ya tenemos una diferencia. En el himnario antiguo no existía ese himno, Hosana. Pero cuando la iglesia se volvió ecuménica, incrustaron allí una serie de himnos evangélicos y católicos. Entre esos está este himno Hosana. Usted dice que es el himno número 6. Al igual que el himno Majestad, un himno católico. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea, hermanos, es averiguar quién es el autor del himno Hosana. ¿Quién es el autor? ¿Será un adventista historicista como José Bates o James White o el pastor John Norton Lowe? ¿Será uno de ellos? ¿O quién es el autor de este himno, Hosana? ¿Y dónde más lo cantan? ¿Sí? ¿A cuál Dios es que le están rindiendo todo honor? Porque allí dice, a Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. Hermanos. Y nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Será al Dios verdadero Jehová, al Creador? ¿Será que un autor católico compuso este himno para darle honor al verdadero Dios, a Jehová, o al Dios Sol? Entonces vamos a dejar la tarea de consultar y yo mismo me voy a poner en la tarea de consultar quién es el autor de esto. Hermanos, este trabajo de seleccionar los himnos que contienen doctrina pura es un trabajo que lleva tiempo y necesita de verdad el discernimiento de Dios. No hay hasta ahora nadie que se haya puesto en este trabajo de sacar un himnario, bueno, aparte de mi hermano Pedro, de sacar un himnario impreso para distribuirlo a todos los adventistas historicistas. Muchos todavía usan el himnario de la Corporación Adventista y en ese himnario, quizás en su momento haremos la diferencia y mencionaremos los himnos ecuménicos, los himnos que adoran la cruz o exaltan la cruz, que adoran el domingo, que adoran al hombre, ¿sí? Ahora, hermanos, póngale cuidado, miren, son 614 himnos del himnario nuevo. Allí, hermanos, el último himno es el 614 y solamente contiene una palabra ese himno. Amén, 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 amén. Y el hermano lo alcanza a leer allí. Miren este himno, que antes no aparecía en el himnario antiguo, que también tenía unos himnos ecuménicos y católicos,
y que nunca lo cantaron nuestros pioneros. Miren ese himno, 614. Amén, 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 Solo amén, amén. amén. ¿No les sonó como raro ese himno, hermanos? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí, hermanos? Vuelvo a leer. Amén, 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 amén. ¿Qué de raro encuentran en ese himno? Que no es una oración, es un rezo. Exactamente. Están repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y las oraciones que se repiten, repiten, ¿cómo se llama? Rezo. Y el rezo es católico. Rezo o rosario, El rosario, sí. ¿cierto? Lo Y mismo que esa, usan los budas y los Hare Krishna con los sánscritos y esas cosas. exactamente, y los paganos y los antiguos que rezaban una oración y contaban pepitas y la otra pepita, así como el rosario lo rezan ahora. Igual, igual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Piensan que por sus repeticiones o creen que por sus repeticiones piensan ser oídos. Por sus vanas repeticiones. Vanas. Exacto. El Señor dijo, no utilicéis vanas repeticiones porque piensan que por sus repeticiones piensan ser oídos. Hermanos, hay tantas cosas que han contaminado la fe de los hermanos y de los adventistas, hasta tal punto de ponerlos, hermanos, a repetir amén, 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 como si el Señor fuera sordo, ¿sí? Como si el Señor, para que nos escuche, tuviéramos que repite y repite y repite. Y en muchos lugares, hermanos, que llegan a los templos y estos himnarios también contienen lecturas antifonales. ¿Qué será eso de las lecturas antifonales? Todo lo que es antifonal es católico. Esos son los famosos salmos responsoriales de la misa, ¿sí? En la misa el cura dice algo y la gente responde. El cura dice algo y la gente responde, ¿sí o no? Sí, amén. Así es, hermanos. Y bueno, la hermana Eunice mencionó por qué ese himno. Entonces vamos a tener la tarea primero de averiguar dónde o quién escribió el himno Hosana. Ya sabemos que antes no formaba parte y que ahora forma parte del nuevo himnario adventista. Y quizás si alguien nos puede ayudar haciendo la investigación para presentarla acá. Disculpe, hermano, disculpe, hay otro coro, el 500, otro himno, el 585. De rodillas partimos el pan. Ese es el himno. Léalo, hermano, léalo, adelante. Dice, 500, 585. ¿ya? De rodillas partimos hoy el pan. De rodillas partimos hoy el pan, la repetición. Y contritos aquí nos postramos ante ti. Señor, escucha nuestra voz. De la copa bebemos hoy, Señor, de la copa bebemos hoy, Señor. Te alabamos con gozo, oh Señor, te alabamos con gozo, oh Señor. Es una continuidad de una repetición. No es un mensaje, no es un mensaje que nos inspire o que nos llene. No es un mensaje, es una repetición. Así es, mi hermano, pero miren, en el tema de la Cena del Señor y de la Santa Cena o Eucaristía Adventista Católica, presentamos este mismo himno en varias versiones y investigamos y demostramos que este himno, cuando se compuso para adorar al sol. Amén. Se compuso para adorar al sol. Y cuando allí dice, y contritos nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz, hermanos, se postraban ante el sol. Bueno, por mencionar algo. ¿Listo? Quizás este tema, hermana Eunice, lo estaremos ampliando en la próxima clase de la instrucción a nuevos conversos al adventismo. ¿Hay alguien más que quiera opinar para ir cerrando, hermanos? ¿Alguna otra opinión? Estamos en el proceso. Hoy hemos avanzado una parte de comparar el adventismo
genuino, histórico, con el adventismo de la corporación. En la próxima clase quizás terminaremos esta parte y estaremos presentando algunos himnos, entre esos este himno Hosana, con su autor y algunos otros analizando la letra y la doctrina católica en esos himnos. Hermanos, si no hay quizás algún aporte o pregunta más, entonces vamos a orar para terminar. Hermano, el himno firmes, fuertes, alcen la bandera. También ese era de los evangélicos, porque yo tuve un himno de fe, un himnario de fe y alabanza, Ya. y tenía ese himno, firmes, fuertes, alcen la bandera. Así es, hermana Eunice. Bueno, entonces ya usted sabe de dónde proviene, ¿no? Hermano Jairo, usted levantó la mano. Hermano Jairo, el Señor lo bendiga. Saludos, hermano. Hermano Jairo. Hermano Jairo, active el audio porque no lo estamos escuchando. No tiene audio, hermano. Adelante. Ya, hermano, ¿ahora sí me escuchan? Ahí sí, ya, hermano. Adelante, mi hermano. Buenas tardes. Señor Es lo que, bendiga. puse el Bluetooth para un amplificador y entonces cuando tengo el Bluetooth se me corta el audio. Bueno, si Ya. me están escuchando, entonces les comentaba, hermano, que en el tiempo que estuve en la corporación, fuera de muchas cosas cargos que tuve, entonces tuve el cargo de director de canto, ¿no? Ya. Y entonces todo eso fue muy bien hasta cuando empezaron a sacar el nuevo himnario. Entonces el Espíritu Santo como que le alumbra a uno las cosas, y yo eso no me gustó para nada desde cuando empezaron a sacar el nuevo himnario, y Ya. nunca lo compré. Sí, nunca lo compré. Yo siempre sacaba mi himnario antiguo y me ponía a cantar himnos, entonces los hermanos empezaban a sacar que los nueve, hermano, yo eso ese himno no sé porque yo no tengo ese himnario, y nunca lo voy a comprar, les decía. Y hasta que me sacaron, me fueron echando a un lado, ya ponían los muchachos a dirigir el canto porque a mí ya no. Y así estoy, y nunca compré ese himnario. Eso es lo que se iba a comentar, hermano. Hizo bien, hermano Jairo. Hubiera perdido su plata. Pero bueno, mire. Yo lo tengo, el nuevo binario, pero lo tengo como evidencia de la apostasía, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, acá hay un himno que es el 181, se llama Una Esperanza, 181. Ese himno es ecuménico. Recuerden que el mensaje de esperanza papal va por todo el mundo y el mensaje de la Corporación Adventista es esperanza, 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 pero es una falsa esperanza. ¿Cuál es el mensaje de esperanza papal? Que haya una sola iglesia, que haya ecumenismo, ¿sí? Hermanos, que haya ecumenismo. Nomás por terminar aquí, mire, himno 181, una esperanza. Miren cómo dice la letra. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Bueno, los católicos también creen que viene el Señor y los evangélicos también creen que viene el Señor. Son adventistas nominales, son adventistas del primer día ellos. Dice, esta es la fe que solo Cristo da. Fe en la promesa del Señor, muy cercano el tiempo está. Noten esto, muy cercano el tiempo está cuando la humanidad jubilosa cantará. Aleluya, Cristo es Rey, una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. La esperanza del retorno del Señor. Pero miren la segunda estrofa. Cristo nos une. Él es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor. Amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Yo pregunto, hermanos, ¿es verdad que cuando Cristo venga, todo el mundo cantará Aleluya, Cristo es Rey?
No, los impíos no van a cantar eso, los evangélicos no van a cantar eso, los católicos no van a cantar eso. ¿A qué mundo se están refiriendo ellos? Al mundo ecuménico. Y dice una esperanza, y noten, el último versículo, el penúltimo, una esperanza y una misma fe. Una esperanza y una misma fe. Nos une a todos en amor. A ver, hermanos, ¿cuál es el principio del ecumenismo? Hermano Carlos, Que todos, disculpe, que disculpe, todos hermano seamos de una Carlos. misma fe, hermana Janet. Que todos seamos de una misma fe. Adelante, hermana Janet, ahora sí la escucho. Hermano, Se le fue el audio, hermanita. que también está el himno del 83, mi primera Navidad. También es. Gracias, hermana. Cuán valioso es. Por eso es que a mí me gusta este espacio, porque nuestros hermanos pueden aportar con toda la confianza, pueden preguntar. En ese himnario nuevo hay villancicos, hermano. Sí. Y los villancicos, hermana Janet, gracias, son católicos, ¿no es cierto? Son católicos. ¿Iba a decir algo más, hermana Janet? Bueno, hermanos, por hoy vamos a terminar allí. Seguiremos entonces en esta clase de nuevos conversos. Hermanos, ya tienen tema para investigar y recuerden, en la próxima clase que va a ser este jueves a la misma hora, ya tendremos cómo aportar, cómo preguntar, porque vamos a ir a la segunda parte de este tema. Mi hermano, ¿está mi hermano Jairo todavía con el audio allí o mi hermana Unice para que hagan la oración, por favor? Aló, hermano, sí. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Agradecemos, Señor, por este día más que nos ha regalado, por las bendiciones recibidas, los cuidados que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de su palabra y el Espíritu Poesía nos muestra la verdadera iglesia. Y gracias porque ilumina a nuestro hermano Carlos, a su familia, para que ellos elaboren estos temas que son de mucha importancia para nosotros, porque Bueno, amén. Bueno, parece ser que la señal nos sigue fallando. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Continuamos el próximo jueves. Continuamos el próximo jueves y ahorita a las 7, Dios mediante, ya enviamos la invitación para continuar con el tema de la ley dominical, unas advertencias solemnes sobre la ley dominical. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por asistir y por aportar. Dios los bendiga. Amén, hermano Carlos. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos.